Buen día, Santi, decía Pablo Maffer la vez pasada. Qué suerte te enganché, crack. Consulta, ¿qué primera compra de inmueble como inversor me recomendás? Monoambiente cerca de facultad para estudiantes, tema impositivo al no ser vivienda propia, sé que va a impactar en rentabilidad. Cuando vos tenés una única propiedad, tenés exención de impuesto total si tenés una única propiedad. Cuando ya tenés dos, estás al horno y perdés todas las exenciones. Por eso yo siempre lo que recomiendo es, en vez de tener dos monoambientes, tener un departamento quizás más grande. La renta bruta, lo que la gilada va a ver, que es el número de yo con los dos monoambientes le saco 100 lucas a cada uno, gano 200 lucas con los dos monoambientes. En cambio, con un departamento de 3 ambientes gano 160, me conviene las 200. No, campeón, no te conviene. Hay que ver un poquito las cosas. Las 200 lucas estas están grabadas por 4.000 millones de impuestos y encima por tener dos monoambientes te van a cobrar bienes personales que te van a fajar. En cambio con este tenés exención total de bienes personales y exención total sobre esa renta implícita si vos vivís en esa propiedad. Entonces esas 160 lucas están totalmente libres de impuestos y el patrimonio que genera esas 160 lucas está libre de impuestos. Y esto es totalmente legal y la gente toma malas decisiones. Y no, esto es un ejemplo interesante para ver otros casos. Siempre se analiza la renta bruta de algo y en realidad lo que hay que ver es la renta neta después de impuestos e inflación. Renta neta después de impuestos e inflación. Y en las propiedades hay que estimar no solo lo que pasa con el alquiler, sino lo que pasa con la valorización o desvalorización del bien. Porque lo que te va a rendir una propiedad va a ser una partecita el alquiler y una partecita la valorización o desvalorización del bien. Si vos compras una propiedad en Detroit que tiene una renta de alquiler altísima, pero que el bien se va depreciando cada vez más, no cierra. Por otro lado, si vos compras una propiedad, no sé, en París, estoy tirando ejemplo, no sé, que la renta por alquiler es bajísima, pero el bien se va revalorizando sin parar todo el tiempo, bueno, quizás te cierra. Entonces, y esto es muy difícil porque ya te metes en la futurología y te metes en esa magia de en vez de estar fijándome en lo que va a generar de flujo de fondos un bien, estoy timbeando en cuánto alguien en el futuro me va a pagar por este bien. Bueno, guarda, porque ese cuánto alguien en el futuro te va a pagar por ese bien puede estar influenciado por ese flujo de fondos futuro descontado a un presente determinado. ¿Por qué? Porque ahí viene la magia máxima y es, si yo tengo la hipótesis de que en general, si el mercado no está regulado, el alquiler promedio en Cava tiende al 30% del RIPTE, de la remuneración imponible promedio de trabajadores estables en Argentina, y si el RIPTE son $600, el alquiler promedio está a $200, y esa es la tendencia, en un momento pasa un poquito por arriba, un poquito por abajo, pasa al 40%, pasa al 28%, al 25%, después pasa al 41%, después al 30%, después al 30%, después al 32%, bueno, pero siempre está más o menos tendiendo al 30%. Si yo tengo esa teoría y creo que el RIPTE no se va a mantener pisado en $500 por años y años y años, y creo que en algún momento ese RIPTE va a volver a $1.500, lo que debiera hacer es esperar ese momento y cuando vuelve a 1.500 y el alquiler pasa a ser $500 de ese departamento en vez de 200, cuando el alquiler pasa a ser 500, se va a evaluar por un flujo de fondos de $500 descontado al presente, ese bien, porque la gilada en general va a tomar al presente como la repetición infinita al futuro, entonces va a pensar que esos $500 se lo van a dar siempre, sin entender que Argentina son ciclos y que esos 500 después van a ser 200, después van a ser 300, después van a ser 500, después van a ser 200, después 300, 500 y 200. Bueno, pero yo puedo ver ese flujo de fondos, pensarlo como un ciclo delirante así, ese flujo de fondos, y estimar que cuando estemos ahí arriba, ahí vendo. Eso es una estimación. Y no estaría prediciendo el futuro. Estaría como teniendo hipótesis y decir, bueno, con este alquiler ya me cierra, pues me da 5% anual, libre de impuestos, ya me cierra, ya está bien. Pero si el RIPTE pasa, o sea, si esto pasa, si mi hipótesis se cumple, de que el RIPTE vuelve en algún momento, esto era 1.500, y en ese momento el alquiler vuelve a 500, que es más que el RIPTE entero en otros momentos, ahí vendería. ¿Está bien? Y ahí es muy difícil también, porque en ese momento, en general es todo optimismo, todo para arriba, porque en general el gráfico pasó de 500 a $1.500, el RIPTE y todo lo demás gráficos, porque tipo el precio de los activos de las acciones en Argentina pasa lo mismo, todo vas a ver gráficos así. Entonces cuando pasa eso así, en general ahí la gente piensa, esto nos vamos para arriba, somos Europa, y hacen como en los últimos 5 años, lo estira para siempre. Cuando en realidad habría que agarrar los últimos, desde que Juan Domingo Perón tomó el poder con el golpe del 30 y
desde ahí hasta que después ganó unas elecciones democráticas, hasta todo lo que vino después, todos esos 100 años sí te dan ahí algo muy interesante para ver qué pasa en 100 años, y en esos 100 años poder sacar esos ciclos y decir, bueno, probablemente sigamos acá en esta repetición infinita de la desgracia. Bueno, y entonces ahí vos vas viendo y tomás decisiones en el presente, tratando de tener hipótesis que no sean delirantes y tratando de reducir la predicción del futuro que todos hacemos, que es lo que estoy haciendo ahora, tratando de decir que no predico el futuro, pero si tengo hipótesis sobre el futuro que después se cumplen, es como que más o menos estoy en un gris muy... Lo mismo que con los sesgos cognitivos. Si vos decís, che, toda la gente decide muy mal porque, por ejemplo, decide por efecto ancla. Es decir, si yo te tiro un número, te digo 100 y después te digo decime un número del 1 al 100, vas a tender a decir un número más alto que lo que hubieras dicho. Si yo te decía 3, decime un número del 1 al 100 y hubieras dicho un número más bajo porque estás anclado o en el 100 o en el 3, a pesar de que sabes que no tiene ningún sentido. Eso, después framing, tipo si vos me haces tomar una decisión en cierto marco de referencia, la voy a tomar una decisión, pero si me cambias el marco de referencia quizá tomo otra decisión. Eso a pesar de leer los libros de Kahneman o de Dan Ariely y tener teorías y entender las teorías de cómo se toman mal las decisiones, igual tomamos mal las decisiones. Y todos, aunque conozcamos todos los sesgos cognitivos, seguimos siendo influenciados por esos sesgos cognitivos para decidir mal. Entonces es interesante, pero al menos tenemos que tener en claro eso. Che, tenemos un montón de sesgos cognitivos, decidimos muy mal. Che, el futuro siempre es impredecible aunque parezca lo contrario. ¿Está bien? Guarda con esos detalles.